Hola, hola, yo soy Ingrid Barredo y sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión, diálogo y transformación educativa, Voces Divergentes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una figura fundamental para la sociedad, las y los docentes. Este episodio lleva por título Ser docente hoy, entre la transformación, la tecnología y la resistencia crítica, donde reflexionaremos sobre el papel del docente en la actualidad, los retos que enfrenta dentro y fuera del aula y la incidencia de las tecnologías emergentes en el ejercicio de la docencia. Y bueno, vivimos en una época marcada por cambios acelerados, inteligencia artificial, hiperconectividad, crisis sociales y nuevas formas de aprender y relacionarnos. Y en medio de todo esto, la figura del docente continúa siendo clave, aunque también ha sido profundamente cuestionada, transformada y desafiada. Y bueno, para conversar sobre este tema nos acompañan dos voces divergentes sumamente comprometidas con una visión crítica y humanista de la educación. Por un lado, nos acompaña la doctora Hilda Solís, reconocida en el área de innovación y administración educativa, enfocada en el aprendizaje digital, la tecnopedagogía y la transformación de metodologías educativas en entornos presenciales y en línea. Y por el otro lado, nos acompaña también la maestra Guadalupe Con, especialista en ciencias de la educación y sociología del trabajo, enfocada en la formación docente, el diseño curricular, desarrollo de habilidades blandas y gestión académica con experiencia en consultoría y programas educativos. Ambas forman parte del cuerpo académico de nuestra Universidad Hispanoamericana del Bajío, Campus Península de Yucatán, y comparten una preocupación constante por repensar el sentido de educar en tiempos de incertidumbre. Y bueno, en este episodio lo que buscamos es abrir una conversación honesta sobre lo que significa ser docente hoy. Más allá de la celebración del Día del Docente, queremos reflexionar sobre estas exigencias emocionales, sociales y profesionales que implican hoy en día enseñar. También abordaremos cómo las tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la virtualidad, están transformando la práctica docente, modificando la manera en que aprendemos, enseñamos y nos vinculamos dentro de las aulas. Y bueno, pues para ir entrando en materia, vamos a entrar al primer bloque, que es el papel del docente en la actualidad. Durante muchos años, no me dejarán mentir, la figura del docente fue concebida como la principal fuente de conocimiento dentro del aula. Sin embargo, hoy vivimos en una realidad donde la información circula de manera inmediata y donde las nuevas generaciones aprenden de formas distintas, muchas veces mediadas por la tecnología y las redes sociales. Esto pues ha cambiado profundamente las dinámicas educativas y también las expectativas sociales hacia las y los maestros. Y ahora sí, la primera pregunta sería, ¿cómo interpretan el papel del docente en la actualidad y cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrenta hoy la profesión docente? No sé quién quiera comenzar. Adelante. Sí, sí, gustan. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, sobre todo en estos temas tan relevantes que hoy en día nos ocupan y nos preocupan. Entre ellos, como bien lo dices, hay desafíos. Hay desafíos de atención a estas nuevas generaciones donde el docente le cuesta, pero además no tiene el espacio o el tiempo para ir a nivel de los infantes, de los adolescentes y también de los jóvenes adultos que están en licenciatura. Entonces, dentro de los primeros desafíos es eso, la rapidez con que se mueve la sociedad. Otro desafío es cómo nos acoplamos a estos cambios socioemocionales con los que tenemos que tratar a nuestros y nuestras estudiantes. Porque hoy en día la resiliencia no se está trabajando ni siquiera en casa, ni siquiera en las escuelas. Entonces, hay generaciones que hasta tienen el nombre, ¿no? De fragilidad, generación cristal. Entonces, como docente, entiendo que esas generaciones deben aprender. Entonces, está la rapidez, está el cambio generacional, también la innovación tecnológica.
¿qué hacemos nosotros y en qué momento nos capacitamos o nos formamos para ir con esta parte tan vertiginosa de las herramientas tecnológicas? Y aparte de todo, cumplir nuestros programas de estudio en el ámbito curricular. Y yo ahí le cedo la palabra a la doctora Lupita porque ella es experta en este ámbito y creo que podría también darnos luz sobre esos desafíos que se tienen. Sí, como bien dicen, hoy en día de verdad es que en el contexto del mundo en el que estamos viviendo, quizá es mucho mi mirada también como socióloga, como de ver más amplio el mundo, y me parece que los docentes se enfrentan retos realmente relevantes para nuestro tiempo, ¿no? Primero, el conocimiento. Antes el maestro era el que tenía la información, tenía el conocimiento y lo compartía con sus estudiantes, ¿no? Se hablaba hasta de transmisión del conocimiento, ¿no? Hoy por hoy ya no hablamos de transmisión, sino de construcción del conocimiento colectivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, un primer punto muy importante es esta parte de ser mediadores críticos ante el conocimiento, porque no es lo mismo estar informados que realmente haber adquirido conocimiento. Entonces, ese es un punto como muy relevante y que en la actualidad, digamos, me ha tocado ver en aulas cuando superviso a algunos docentes, pues que los mismos niños corrigen al docente. ¿Por qué? Porque tienen la información, pero no necesariamente el conocimiento. Entonces, ese es un punto relevante. Otra es la docencia, que debería de estar en una transformación permanente. Es decir, todos los días hay cambios y los docentes deberíamos estar, pero al pie del cañón, ser la punta de lanza para la construcción de ese conocimiento, del pensamiento crítico, de los contextos, del trabajo comunitario, etcétera. De todo eso que hablamos, pero que muchas veces no sucede en el aula, ¿no? Seguimos, por ahí, digo, se dice muchísimo que seguimos teniendo aulas del siglo XIX, ya no del XX, ¿no? Del XIX, ¿no? Entonces, pues así no puede avanzar. Entonces, el docente necesita esa transformación. Yo puedo decir día con día, te vas a dormir y en la mañana tienes que haber transformado algo para darle continuidad al proceso educativo. Y otra, bueno, una tensión que se ha sumado a la parte de la formación docente, por supuesto, pues es la tecnología, ¿no? Y la tecnología se ha convertido en una tensión permanente. Y lamentablemente muchas veces no como buena solución, sino realmente como solo una tensión que en muchas ocasiones no aporta, no incide en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, y ahora con la IA, pues hay una reflexión enorme sobre la ética, etcétera, de cosas que hablaremos más adelante. Y la otra es, que eso también es un hecho real, es la sobrecarga y precarización del trabajo docente, ¿no? Hoy por hoy tenemos docentes ganando 100 pesos la hora, o sea, eso no es posible, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se considera tampoco en ningún medio, sobre todo en la educación superior, el tiempo que el docente invierte en preparar, en investigar, en generar, digo, ahora le ayuda un poco la IA y ahorra algunas horas de trabajo a la semana. Según dicen los expertos, 5 horas ahorramos con la inteligencia artificial, pero hay otra parte que es el trabajo personal del docente, de conocer a su grupo, a sus estudiantes, para poder generar estrategias, ¿no? Entonces, y aquí entra otra parte que es muy relevante. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esa precarización, ¿no? Porque le sumamos la tensión tecnológica, la necesidad de la transformación inmediata, etcétera. Pero al mismo tiempo hay una parte que es muy importante considerar, que es la docencia como una práctica ética y política. O sea, no hay acto educativo que no implique un momento político, ¿no? La educación siempre tiene atrás esa parte y también hay que considerarla. Entonces, es el docente, el contexto de la escuela, de la comunidad donde está, del país en donde está y de cómo este país incide en el proceso del mundo. Entonces, bueno, pues desde ahí creo que es como muy, muy interesante, ¿no? Como revisar esto. ¿No? Sí. Sí, precisamente como mencionaban y como estábamos platicando justamente aquí en la oficina, realmente quien estudia la docencia es porque debe tener esa vocación para enseñar, porque los retos siempre están
pie del cañón, ¿no? Siempre están constantemente diarios, surgen cosas nuevas y pues realmente lo hace quien lo ama, ¿no? Quien ama esta acción de enseñar, de educar. Y precisamente ahondando un poquito más en el tema de las tecnologías emergentes y su relación con la educación, tenemos pues que esta aparición de herramientas digitales, de plataformas educativas y ahora, como bien mencionaron, la inteligencia artificial, pues ha cambiado radicalmente la forma en que accedemos al conocimiento, ¿no? Desde diferentes ejes, no solo como maestros, sino también como estudiantes. Y pues hoy las y los docentes no solamente enseñan contenidos, sino que también acompañan, como bien decían también, pues estos procesos emocionales, enseñan a discernir la información y también enfrentan ese reto de mantener la atención en un entorno donde hay muchas cosas pasando y estamos hiperconectados. Entonces la tecnología pues abre posibilidades enormes, pero también genera pues estas tensiones, ¿no? Estas preocupaciones éticas y pedagógicas. ¿De qué manera consideran que las tecnologías emergentes están transformando el ejercicio de la docencia y cuáles creen que son sus beneficios y riesgos también dentro del ámbito educativo? Yo creo que es una pregunta muy poderosa y que hay un trasfondo y además una historia atrás. Y como bien lo dijo la doctora Lupita, yo creo que primero hay que trabajar con políticas públicas que dignifiquen el papel del docente. En otros países lo hacen, en México cuesta trabajo porque también el gremio pues no ha aportado en algunos sectores, no ha aportado, pero la gran mayoría del docente creo que está muy involucrado y siempre con el afán de ir adelante. Y en el aspecto pues innovador está en esta parte tecnológica que, como bien lo dijiste, son herramientas, pero sin una parte de alma. Quien pone el alma ahí es el docente junto con los estudiantes para cómo las van a manejar. Y entonces, cuando ya se mezcla esta parte del uso de herramientas tecnológicas, llámese inteligencia artificial, llámese robótica, llámese como lo que venga, porque va a venir y seguramente nos va también a tomar desprevenidos. La verdad es que nunca estamos preparados, pero sí pues estamos preparados en la metacognición, es ir más allá del conocimiento con esas herramientas, porque esas herramientas se van a ir mejorando, ¿sí? Aumentando, pero en pro de beneficios. No hay que satanizarlas, la tecnología. Creo que hoy estamos en las escuelas públicas, el famoso uso del celular. Primero, hay que educar a las familias. Lo dijiste, Lupita, la comunidad está formada por docentes, alumnos, autoridades y familias. Las familias deben de ignorar menos, porque también nos gana la ignorancia en esos ámbitos. Ignorar y tener más información de que un celular se le va a proporcionar a un infante después de los 12 años, cuando ya tiene todas las habilidades desarrolladas para poder manejar esa herramienta. Pero se los están regalando desde los 3 años de edad. Entonces, ahí es la familia realmente que ya cuando llega a las escuelas o a nivel secundaria, ¿sí? Vienen y nos dicen, es que Hilda, ¿pero qué vamos a hacer? Pero tú le diste esa herramienta, tú le compraste ese celular, mas no pusiste los límites. Y los límites se deben de poner en casa, en la escuela y en todos los ámbitos. Los límites es, el celular es porque yo te voy a llamar, ¿sí? O en la escuela, el celular se va a utilizar para estas asignaturas, este tipo de conocimientos, y lo dice el docente, lo dice la autoridad, que todos formemos parte de ese grupo. Ahí podría ser perfectamente un beneficio para que no caigamos en ahorita la crisis que estamos viviendo en las escuelas. El uso de estas herramientas, en lugar de dirigirlas o que nos den ese poder como docente o como familia, no sabemos, nos está ganando la ignorancia porque va muy rápido, ¿no? Ese es mi punto de vista. Está este reto, ¿no? Tanto en la parte de la crianza, que desde que es un bebé le pones el celular porque ya no sabes cómo lidiar con él, entonces pues pierde desde tan chiquito su capacidad de retención de información, y luego en la escuela vas y se lo prohíbes también, entonces no hay como que este punto medio, ¿no? De, ok, vamos a encontrar una regulación de esta tecnología para que entonces podamos redirigirla hacia algo positivo, me imagino. Maestra, ¿qué opina?
Bueno, yo creo que aquí una de las cosas que hay que entender muy bien es que la tecnología ha transformado la forma de enseñar y de aprender, ¿no? Hoy no podemos concebir el aprendizaje ni la enseñanza si no está a veces mediada a través de tecnología, ¿no? Cada vez hay más escuelas que están migrando, sobre todo en educación superior, a la parte en línea, etcétera, etcétera. Lo cual para mí significa una pérdida enorme porque esta parte de la convivencia, de la cercanía, les digo yo, el sabor de los otros que se comparten en el aula, en los espacios docentes, etcétera, pues se pierde, ¿no? Y entonces eso es como que sí nos transforma, pero habría que estar muy pendientes de hacia dónde nos está transformando, ¿no? Para no perder esta parte crítica de lo que estamos enfrentando. Otra, y que por supuesto es real, y ya Hilda lo decía, pues los beneficios pedagógicos y de acceso a la tecnología son importantes, no los podemos perder, ya están aquí, el problema es qué hacemos con ellos, cómo tenemos esa mirada que yo decía, una mirada práctica, pero al mismo tiempo ética frente al uso de las tecnologías, ¿no? Otra cosa muy importante es pues, los riesgos de lo que se llama ahora el tecnosolucionismo, o sea, no soluciona de inmediato, ¿no? Es esta parte como inmediata, rápida. Hoy le hago una pregunta y tengo un montón de respuestas, fuentes, etcétera, pero ¿qué hacemos con todo eso? Me parece que era lo que yo decía, una cosa es estar informados y otra ir masticando esa información para generar realmente conocimiento, competencias que nos permitan enfrentar retos actuales y retos que muchas veces lo que estamos formando, lo decimos muchas veces, todavía hay problemas que no existen y ellos van a tener que enfrentar en su vida profesional. No importa en qué época de la escuela estén, esto les va a pasar. Y otra cosa es el impacto en la identidad docente. De repente hay una como creencia, como que el docente ya no es importante, ¿no? Como que pues, si yo lo puedo aprender solo, si yo puedo seguir cualquier cosa en cualquier parte, ¿no? En cualquier acceso tecnológico, pues ya no hay ningún problema, yo por ahí me voy. Y no es cierto, ¿no? Les digo, incluido en un video en YouTube, por ejemplo, que es para hacer algo, hay una persona que nos está enseñando cómo hacerlo, ¿no? Entonces, igual no interactuamos con ellos, pero están ahí presentes. Entonces, la docencia es como el cine, nunca van a desaparecer. Pero, ¿qué vamos a hacer con ello? Eso sí, hay una pues necesidad básica de entender cómo funciona la identidad docente en estas nuevas realidades, ¿no? Y por último, pues la apropiación crítica de la tecnología. Sí, qué bueno, hay que apropiarla, pero bien decía Hilda, es en qué sí, en dónde no, cuántas pantallas, a qué edad, cuánto tiempo, o sea, toda esa parte que es la parte ética de la tecnología, porque verdaderamente toda esta parte que estamos enfrentando en las aulas, sobre todo con los más pequeños, con los adolescentes, y que por supuesto ellos son los que van a llegar nos llegan a las universidades, es cero creatividad, tienen problemas de comprensión lectora, tienen de convivencia, tienen muchísimos problemas de no tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, más todo el trabajo aquí que es como tan importante de la autoridad. El docente antes era la autoridad en el aula y a veces ahora está como perdida, se diluye, etcétera. Entonces, estamos enfrentando un momento súper complejo. Y si bien es cierto que la vocación nos llama, nos mantiene aquí, también hay un cansancio emocional del docente que es muy importante. Entonces, la tecnología puede ayudarnos, nos puede ahorrar trabajo, darnos espacios personales, pero hoy por hoy, desde mi punto de vista, pues la tecnología nos ayuda, nos aporta, pero no podemos perder de vista el apoyo socioafectivo que necesitan también los docentes, ¿no? Entonces, por aquí creo que ese sería mi comentario sobre pues esta parte de las tecnologías emergentes.
Sí, justamente como mencionaba usted, ahorita vamos a ir pasando a desmenuzar ese tema también de que pues ser docente hoy en día implica muchísimo más que solo pararse y dar la clase, ¿no? Sino que están precisamente estas problemáticas sociales complejas como la ansiedad, la desmotivación estudiantil, la sobreinformación, la violencia digital, el desgaste emocional, tanto del alumnado como del propio cuerpo docente, ¿no? Es mucha carga por todos lados. Y pues en muchas ocasiones el aula se convierte en un espacio donde están estas tensiones sociales, familiares y emocionales, todas juntas. Entonces, ¿cuáles consideran que son los mayores retos emocionales, humanos y pedagógicos de ser docente en la actualidad? Híjoles, la verdad es que creo que es el meollo, o más bien si alguien lo sabe, tendría el premio Nobel del buen manejo en la pedagogía. Esos retos emocionales son continuos, sobre todo en la comprensión de estas nuevas generaciones, cómo lo están viviendo. ¿Sí? Ellos, los millennials, viven la experiencia y está a través de las redes sociales, de los medios digitales. ¿No? La felicidad está basado en algo que para nosotros no corresponde. Estas generaciones de los docentes de la vieja escuela no comprendemos. Y entonces nos cuesta trabajo el comprender por qué la felicidad para ellos es las redes sociales o una experiencia que para nosotros ni siquiera nos significa. Entonces, aceptar que podemos tener nuevas formas de enseñanza, que tenemos carencias, sobre todo cómo manejamos esos grupos, el control de grupo. ¿Sí? Entonces, todo afecta porque si son estas tribus digitales, ¿no? Que a veces yo no conocía lo de los grupos incel, ¿no? O ahora con este tipo de experiencias como los Terian, digo, a nosotros como, ¿qué es eso? ¿Por qué lo piensan? Pero tiene un porqué y hay que darle la importancia y relevancia de lo que está sucediendo con estos jóvenes, lo que está pasando en su mente, en su cabeza, en sus emociones, en su sentir. Y cuando ya uno como docente acepta que desconozco, pero quiero ver, ¿sí? Y quiero saber como para poder alinearme y entonces planear conforme a sus intereses, conforme a sus experiencias. Creo que ahí es donde podemos tomar el control dentro del área pedagógica, porque ahora los estudios de caso, que lo manejamos bastante, resolución de problemas, son estas nuevas pedagogías sociocríticas que se implementan en el aula, tienen que estar basado en algo que les signifique, con ejemplos que les signifiquen. Y entonces aquí el docente actual, y ahí viene la pregunta, ¿a qué horas lo hace? ¿A qué horas se da ese tiempo para poder conocer a estas generaciones que estamos educando? Entonces, el mayor reto es una amalgama de varios factores que tenemos que abarcar y terminamos siendo, si somos expertos en nuestra área, médica, pedagógica, educativa, pero no somos expertos en el área psicológica, no somos expertos en atención a la diversidad, a estas mentes divergentes que también en nuestras aulas nos encontramos. Y es ahí los retos que estamos construyendo continuamente. El entender y el ser entendido también, ¿no? Esta convivencia, un verdadero diálogo para que ambas partes pues puedan entenderse, me imagino. Maestra. Sí, yo creo que estaba pensando en cómo a veces se nos olvida que los docentes también son humanos, ¿no? Y que tienen una serie de, les digo, a ver, al maestro, por más que nos dicen, o se decía antes, no, maestra, deje ahí en la puerta de sus problemas, pues no es cierto, uno no puede dejar el dolor de panza colgado en la puerta de la escuela, ¿no? Entonces, esta parte humana también es muy sensible a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, principalmente hay un desgaste emocional y una exigencia constante al docente. Pero ya decíamos, además, en un espacio de precarización extrema, ¿no?
Entonces, pues también yo digo, ay, pobres maestros, y yo los veo con qué amor, con qué cariño, todos los días se enfrentan a sus estudiantes en contextos, como bien dice Silda, tan complejos que a veces pues nosotros como adultos y que ya tenemos muchos años recorridos, pues no entendemos, tratamos de entender, pero nunca vamos a sentir lo que ellos están sintiendo. Entonces tratamos de ser empáticos, tratamos de entender, de ir más allá, y de repente queremos casi convertirnos en psicólogos para ver cómo les apoyamos, lo cual pues no lo somos especialistas en otra cosa, pero finalmente siempre habrá esa tensión constante entre la vocación y las condiciones reales en las que trabaja un docente. Entonces esa parte como tan vulnerable, tan emocional también, pues no hay pedagogía que alcance, porque atrás de todos estos instrumentos didácticos y pedagógicos que podemos tener, pues hay un docente con todos sus problemas, sus conflictos, pero al mismo tiempo con ese amor por la vocación, por la educación, ¿no? Entonces, como que no podemos tener esta como relación pedagógica en contextos fragmentados, ¿no? Pues no podemos decir de aquí a acá soy tal, de aquí a acá tal, no, somos integrales finalmente, y desde ahí es que vivimos nuestra vocación como docente. Y a mí me queda claro porque mi sueño desde muy joven era acompañar a los docentes. Sí, me gustaba dar clases y me gustan los chamacos hasta la fecha, pero finalmente con los chamacos docentes son los que más me interesan. Ya tengo muchos años formando maestros y veo como su conflicto, su desesperación a veces así de que lloran y de manera literal, ¿no? Porque están viviendo como en estos contextos fragmentados que no los dejan como fluir de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una incertidumbre pedagógica permanente que también hay que considerar con los docentes. Y para mí el éxito es el cuidado del docente como base educativa. Si no cuidamos a nuestros docentes, ellos no van a poder cuidar tampoco a nuestros estudiantes, ¿no? Y porque es un ir y venir, y los mismos docentes también son estudiantes en otros espacios, ¿no? Entonces, como que estos fragmentos, bueno, nos ayudan mucho. Entonces, ¿cómo ayudamos a los docentes a que fluyan mejor, a que entiendan qué parte del papel es suyo y qué parte no? Porque de repente esta parte de que ya la parte socioafectiva sí, que bueno, que la vivan, ellos identifican cosas porque cotidianamente están con los estudiantes y descubren cosas. Entonces, ¿a quién le avisan? ¿A quién le dicen? ¿Hacia dónde pasan? ¿Comparten? Tengo este alumno con estos problemas, ¿qué hacemos? ¿No? Y no quererse convertir ellos en psicólogos, que a veces en este rollo fragmentado pues quieren hacerlo y no es su papel, ¿no? Entonces, como que tenemos que tener, y con eso cerraría esta parte de mi participación, cuidado del docente como base educativa. Para mí, hoy por hoy, eso es fundamental. Entonces, quien quiera ser un coordinador académico y gestionar la cuestión docente, tendrá que buscar las formas más adecuadas para acompañar a sus docentes. Eso para mí, con eso cerraría esta participación. Sí, precisamente en un sistema como en el que estamos, pues también lo mencionábamos al inicio, ¿no? Se espera demasiado del maestro y se le exige demasiado al maestro, cuando su área de especialidad es una. Y luego los papás esperan que seas educadores, pero que también los cuides, que también seas su psicólogo, que también veas por ellos en diferentes materias, ¿no? Entonces esto dificulta más la labor de la docencia. Y bueno, pasando a un siguiente tema, está pues esto, ¿no? Del contexto donde hay mucha rapidez, la productividad y la automatización, pues parecen dominar todos los espacios. Y es de ahí de donde surge una pregunta fundamental: ¿cómo mantener el sentido humano de la educación? Frente a modelos educativos que cada vez son más estandarizados y tecnológicos, pues muchas voces defienden la necesidad de una educación crítica, reflexiva y profundamente humana. Entonces, ¿qué papel juega la educación crítica y humanista en un mundo cada vez más digitalizado y acelerado? Muy difícil le toca a esta educación que estamos viviendo. Esa rapidez no permite que se desarrollen desde infancias tempranas
el manejo hacia la tolerancia, el manejo a la frustración, el manejo al no estar haciendo nada. A veces hay tiempos, yo manejo pequeñitos desde preescolar hasta media superior, el día a día, y de repente el que tú les digas, pues no, es que estoy aburrido, es tiempo de no hacer nada, a ver qué te puedes inventar. No saben qué hacer. Entonces, esta educación de hoy en día está presionada por esa rapidez, por esa parte tan vertiginosa, y que también a nosotros como docentes no nos da el espacio para ir creando o trabajando nuevas estrategias. Incluso, bien lo dijo la doctora Lupita, este autocuidado que hemos dejado a un lado. Si nosotros no estamos bien, no podemos cuidar a otros. ¿Sí? Y creo que lo estamos experimentando en las aulas. Desde el hecho de que hoy en día ya no podemos ni siquiera tocarlos, la forma de que nos tenemos que aproximar a las infancias o a los adolescentes o al menor de edad debe ser muy cuidada por el profesor, por la profesora, porque si no nos aplican el protocolo de la violencia en el aula. Pero espérame, entonces enséñame cómo, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo. Yo creo que ahí Lupita, al estar capacitando, formando a otros maestros, que también un poco lo hago yo con ciertos profesores, en decir, a ver, llega un momento en que ya no estás al 100%, pide ayuda, ¿no? Llama a quien está alrededor, quédate con el grupo, listo, así como le decimos al maestro, tómate 5 minutos para que te calmes, ¿sí? Al profesor también, a la profesora hay que decir, toma tus 5 minutos para que te calmes, porque estamos atendiendo generaciones que llega un momento que nos traspasan, incluso sin pensarlo, es agredido el profesor y el docente en el aula. ¿Sí? No con esa intención del infante, no con esa intención, pero viene la educación que viene desde casa, que dice, bueno, pues yo para eso te mando a la escuela, yo para eso pago una escuela, yo para eso doy una cuota en la escuela. Entonces ahí es donde te tienen que educar, aguantar. No, espérame, es el reflejo mucho de la educación en casa. Y entonces aquí estas generaciones pues no nos permiten. A veces media jornada se puede ir en estar trabajando los valores, la forma en que nos comunicamos con el otro, el respetar el espacio personal y cómo convivo en el espacio con la comunidad. O sea, aspectos que se daban en casa o se educaba desde casa. Ahora nos traspasan, ¿sí? Tenemos la carga, ¿sí?, programática, la carga de estas habilidades duras, ¿no? Pero ahora vienen las habilidades blandas. También nosotros tenemos que trabajar estos aspectos de la comunicación asertiva con otros, de la no violencia, del cuidado, ¿sí?, de esta parte colaborativa, cooperativa. Es mucho, y este mundo nos ha hecho ir muy rápido. Los que estamos en ámbito escolar siempre estamos planeando en un futuro, entonces de repente se nos van los 10 meses rapidísimo. Y entonces, ¿en qué momento yo dice, sí, tendremos los viernes de junta de consejo técnico, etcétera, hora de comunidad transformadora educativa? Pero no tenemos como esos espacios, tenemos que seguir trabajando. Entonces, el papel, ¿sí?, de las relevancias o la importancia a veces queda relegado por ir como afrontando las problemáticas del día a día. Nos gana. Esa sería mi opinión. Gracias. Maestra, adelante. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, creo que lo más interesante, y me parece que es un reto actual, es como recuperar el sentido frente a la velocidad. O sea, el sentido de la educación frente a esta velocidad tan vertiginosa que nos lleva a espacios que, como que a veces, lo decíamos ya durante toda la plática, pues nos sacan de nuestro centro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro? ¿A quién ponemos en el centro? Me parece que hay un centro con un concentro que es, con una cuestión concéntrica que es muy importante. Al centro están las personas, los seres humanos que conviven en los espacios de enseñanza y aprendizaje.
Eso es muy importante. Y lo segundo es la comunidad, porque a fin de cuentas la educación es un espacio social, de comunicación, de relaciones interpersonales, de emociones, de convivencia, de construcción, de atender las necesidades, los problemas de nuestras propias comunidades educativas. Entonces, siempre considerar y poner a la persona al centro, a los docentes, a los estudiantes, a todos aquellos que colaboran en nuestra comunidad educativa. Se nos olvida que somos muchos, no solo docentes y estudiantes, sino está la parte administrativa, la parte del mantenimiento de las instalaciones, todas las personas que de una u otra forma inciden hacia adentro, las familias hacia afuera. Y todas estas personas tienen que estar al centro de nuestros procesos educativos, ¿no? Y otra que esa nos lleva a revisar todo lo que estamos haciendo es qué tanto estamos formando el pensamiento crítico. Hoy por hoy, sin ese pensamiento crítico, pues no la vamos a hacer, ¿no? Tenemos que enfrentar esa parte porque inclusive cuando los chicos aprenden desde el pensamiento crítico a revisar algo que ven en una plataforma, en la que sea, en cualquier red social, y se pueden preguntar quién lo dice, quién es esa persona, realmente le puedo creer, qué otra información tengo al respecto. Cuando ellos empiezan desde esta parte metacognitiva, que es muy importante, de cómo llegué hasta aquí, la diferencia es abismal, porque entonces puedes agarrar un programa y divertirte, pero con la conciencia de lo que estás viendo, ¿no? De dónde viene, quién lo dice, por qué, desde qué contexto histórico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan relevante la formación en el pensamiento crítico, ¿no? Otra es que el aula siempre debe de ser un espacio de diálogo. Y ahí yo tengo mi crítica a la parte en línea, que me parece que sí tiene una parte que puede ser asincrónica, que está bien, uno puede leer y contestar cosas, etcétera, pero que nos está faltando esta parte sincrónica en donde realmente se pueda al menos vernos en una pantalla, dialogar, platicar, etcétera. Y si le pudiéramos sumar a esa parte, yo entiendo las dificultades, pero al menos los que estamos cerca, reunirnos aunque sea de vez en cuando, ¿no? Sentirnos, abrazarnos, me parece que eso podría ayudar muchísimo, ¿no? A seguir conservando las aulas, aunque sean en línea, como espacios de diálogo, esos espacios mágicos en donde podemos decir cómo nos sentimos, qué estamos enfrentando, qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo, etcétera, ¿no? Y preguntar cosas que nos surgen en la vida y no tenemos en dónde. Entonces, el aula es un espacio para eso, ¿no? Un espacio de diálogo. Y, por supuesto, entender que esta educación crítica, ¿no? En la que desde la parte divergente estamos generando a los docentes como los que irrumpen, los que cuestionan, etcétera, tenemos que entender que es un espacio de resistencia, o sea, tenemos que resistir ante el embate de todo lo que traemos alrededor, y que eso es lo único que puede generar esperanza. Esperanza de haber formado personas que realmente se sientan más humanas, que tengan desarrollado, muy desarrollado su pensamiento crítico y sus procesos metacognitivos. Con eso yo ya me doy por bien servida, ¿no? Y el acompañamiento docente, ese no se nos puede olvidar, ¿no? Así es, coincido mucho con ambas posturas. Durante la licenciatura una maestra nos enseñó teoría de sistemas y Claro. cómo nos hizo entender esta teoría como una orquesta, ¿no? Si un instrumento falta, todo lo demás se cae. Y precisamente creo que algo muy importante de lo que están mencionando es eso, ¿no? La importancia de todas las partes del sistema que componen al sistema y que hacen que funcione. Entonces, valdría la pena, precisamente como mencionan, cuestionarnos, ¿no? Todos por igual, desde nuestras respectivas trincheras, pensar, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Para dónde podemos ir en conjunto? Y es ahí donde entra este sentido de comunidad también, de diálogo, de participación. Y pues como bien mencionaba también, maestra, esta interacción, ¿no? De cara a cara, tener la cercanía con la persona,
me parece algo invaluable, que no se puede cambiar. Y sí, la tecnología nos facilita este acercamiento, ¿no? De otra manera no estaríamos pudiendo hacer esta actividad tan bonita, ¿no? De diálogo. Sin embargo, pues qué mejor que tener a la persona enfrente y poder platicar y, como mencionan, pues abrazarse, tomarse de la mano para saludarse, despedirse, lo que fuera. Siento que esa parte humana es la que nos hace mucha falta en estos momentos. Y bueno, ya nos estamos acercando pues al final, ¿no? A las reflexiones finales. Y a lo largo de este episodio hemos reflexionado precisamente sobre lo que implica ser docente en estos tiempos de transformación constante, entendiendo también que enseñar no implica únicamente transmitir información y conocimientos, sino que también es acompañar procesos humanos, sentir las emociones y pues convivir también en comunidad en entornos sociales cada vez más complejos, reconociendo también que las tecnologías emergentes han transformado profundamente la educación, ofreciendo sí herramientas valiosas, pero también planteando desafíos, ¿no? Éticos, pedagógicos y humanos que son imposibles de ignorar. Más allá de la tecnología, pues esta plática nos recuerda que la esencia de la docencia sigue estando en la capacidad de generar pensamiento crítico, empatía, conciencia y, por ende, transformación social. Quizá uno de los mayores retos de la educación actual sea eso, justamente no perder lo humano en medio de lo digital. Ninguna tecnología puede reemplazar completamente nuestra sensibilidad, la escucha, el acompañamiento y el impacto que un docente puede tener en la vida de sus estudiantes. No sé si haya alguna reflexión final con la que deseen cerrar nuestra conversación del día de hoy. Pues sí, yo la verdad es que repetiría esta parte de que tenemos que apostar, invertir en la dignificación de nuestro cuerpo docente, que hoy en día le ha tocado afrontar retos, ¿sí? Y que ha sabido hacerlo. Sí, hay mucho camino que andar, pero creo que le han dado al clavo, le hemos dado al clavo el hecho de que estemos ejerciendo un liderazgo compartido. Que seamos autoridades en una institución no quiere decir que nosotros tenemos toda la verdad. Quien está en las trincheras es el docente, el que está en las aulas. Y ese liderazgo compartido lo hacemos en comunidad. Y no nada más en las aulas, desde casa. Las familias tienen que también hacer su parte, su trabajo. Solamente con esta cohesión entre autoridades, familias y docentes podemos ir avanzando y que no perdamos de vista cuál es lo primordial en la educación. Es formar futuros ciudadanos que se van a incorporar al ámbito social. Y si no llegan con las habilidades o las herramientas, vamos a tener problemáticas más grandes ya con adultos jóvenes. Y es ahí esta parte de responsabilidad que tenemos, porque al fin y al cabo es el producto de lo que nosotros estamos haciendo en las aulas. Esos futuros ciudadanos, ¿cómo se van a incorporar? ¿Sí? Esa sería mi aportación. Así es, precisamente está en el conocimiento y reconocimiento también de su labor como docentes, que no nada más son facilitadores de información, sino que también están ahí para formar personas, para crearlos, ponerles en contexto, ¿no? Que les permita crecer. Maestra, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, primero quisiera dejar aquí un abrazo muy apapachador por el Día del Maestro a todos los que nos escuchen. I love you. We love you. Eso es como muy importante. Por otro lado, agradecerles a la universidad que siempre me consideran para estos espacios. Siempre me siento muy halagada y muy contenta. Y bueno, en este afán quisiera cerrar como con algunas reflexiones finales. Primero, que ser docente hoy es caminar en medio del ruido, pero que a pesar de ese ruido, pues tenemos que no renunciar, ¿no? Sino al contrario, asirnos de lo que se pueda para continuar en este espacio educativo. Y que, bueno, es cierto, vamos a tener que batallar entre pantallas, algoritmos, urgencias, pero la docencia finalmente es el acto más humano, más profundamente humano, y eso no se nos puede olvidar.
y de eso nos ayude a estar como orgullosos de lo que hemos elegido de trabajar en los espacios educativos, ¿no? Y pues nos toca mirar a los otros, sostenerlos, preguntarles, abrir espacios donde el pensamiento realmente pueda respirar. Este espacio del aula que decía yo, que tiene que ser un espacio de diálogo, ¿no? Entonces, nos toca educar críticamente para resistir la superficialidad de las redes sociales, de los embates cotidianos, elegir la profundidad antes de la prisa, tener siempre la pregunta enfrente, aunque no tengamos las respuestas, que tengamos que también reflexionar junto con los otros, y que el diálogo siempre esté enfrente de nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, pues, no se nos olvide que enseñar es una forma de esperanza. Entonces, mientras no desaparezca el aprendizaje, siempre habrá esperanzas en este mundo. Porque, bueno, estamos en este mundo digitalizado, no lo podemos educar, pero la educación sigue ocurriendo cuando alguien acompaña a otro a comprender, a imaginar y a habitar un mundo con sentido. Pues para mí esas serían mis palabras de cierre y bueno, por supuesto, un abrazo a todos los que escucharán este podcast. Muchísimas gracias a ambas. Me han dejado con reflexiones muy bonitas el día de hoy, con mensajes muy bonitos. Yo sé que las personas que nos van a escuchar van a pensar lo mismo. Creo que son reflexiones muy valiosas, puntos de vista muy importantes que merecen ser escuchados y también reconocidos. Y pues no me queda más que agradecer profundamente que pues hayan aceptado estar acá con nosotros, ¿no? Compartir estas experiencias, estos conocimientos y sus perspectivas sobre los desafíos que tiene educar en la actualidad. Muchísimas gracias, doctora Hilda, maestra Guadalupe, y pues gracias a las personas también que nos van a escuchar una vez que esto ya salga, que les compartiremos también a ustedes, a ambas, el link para que puedan verlo y compartirlo también. Gracias por escucharnos, por cuestionar, por ser parte también de esta conversación que busca pues repensar la educación desde una mirada más humana, crítica y consciente. Y pues bueno, esto fue Voces Divergentes. Mi nombre es Ingrid Barredo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.